Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Señor, ¿puedo despertar a su hija muerta? Susurra una mujer sin hogar. El cielo era de un gris plomizo, como si quisiera llorar. Una lluvia fina, casi invisible, caía silenciosa, depositando perlas heladas sobre las lápidas. El cementerio de Green Hill parecía congelado en el tiempo, envuelto en un velo de tristeza y contemplación. Ningún viento soplaba, ningún sonido perturbaba la atmósfera pesada. Solo, a lo lejos, el ronco graznido de un cuervo rasgaba el aire, añadiendo a la melancolía ese aliento fúnebre que acompaña a las despedidas. Al borde de una tumba recién cavada, Richard Holloway permanecía inmóvil. Su mirada, vacía y perdida, se clavaba en el suelo. Su mano apretada sostenía torpemente un ramo de lirios blancos, en un intento desesperado por traer algo de pureza a este momento de oscuridad. Vestía un traje negro impecable, el reflejo austero de un hombre de negocios acostumbrado a controlar su mundo, pero ahora, ante esta ausencia, incluso su armadura parecía resquebrajarse. A sus pies yacía un pequeño ataúd blanco, delicadamente adornado con motivos grabados. Era el de Emily, su única hija. 6 años de vida, de sonrisas, de sueños suspendidos. 6 años que se evaporaron en un instante, truncados por una leucemia despiadada. Menos de un año había bastado para que la enfermedad la consumiera, mientras que él, a pesar de su colosal fortuna, había quedado impotente. Los invitados, uno a uno, murmuraban en voz baja, lanzando miradas cargadas de compasión, pero desde una distancia prudencial. Todos sabían que nada de lo que dijeran podría llenar ese inmenso vacío. Todos sabían que el dinero no podía comprar el regreso de un niño perdido. Y nadie se atrevía a cruzar esa barrera invisible de dolor que rodeaba a Richard. Los labios del magnate permanecieron sellados, con la mirada fija en el pequeño ataúd. Ni una lágrima cayó, ni un sollozo escapó. Era como si su corazón, demasiado roto, hubiera decidido callar. Entonces, en este silencio sagrado, frágil y casi irreal, se alzó una voz. Una voz frágil y vacilante, como un aliento llevado por el viento. Una voz de otro lugar. Señor, ¿puedo despertar a su hija muerta? Todas las miradas se dirigieron a la fuente de esta pregunta, suspendida en el aire como un encantamiento. A pocos metros, de pie sobre la tierra húmeda, una joven se erguía erguida a pesar de sus harapos. Su ropa sucia y demasiado grande colgaba suelta sobre su delgado cuerpo, testimonio de una vida difícil y errante. Su cabello enmarañado caía en mechones desordenados alrededor de su rostro, marcado por el polvo y el cansancio. Sus pies descalzos se hundían en el barro que cubría el camino, aparentemente inconscientes. Su mirada, sin embargo, brillaba con una luz intensa, casi sobrenatural. Una determinación suave pero feroz, como la de quienes han conocido el dolor pero se niegan a dejarse confinar por él. Su nombre era Esperanza. La indignación se elevó en oleadas explosivas entre los invitados, quebrando abruptamente la solemnidad de la ceremonia. Los murmullos se convirtieron en susurros agudos, luego en voces agudas y agudas, como espadas afiladas. «Sáquenla de aquí», gritó una mujer de traje, con el rostro enrojecido por la emoción y la ira contenida. «¡Está loca!». «Una impostora», dijo un hombre, ajustándose nerviosamente la corbata, con una mirada sospechosa y dura. «¿Cómo se atreve a venir y perturbar el duelo? Aquí no dejamos entrar a vagabundos». Esto es una falta de respeto hacia Emily y su familia. Los murmullos retumbantes se convirtieron en un alboroto creciente. Varios se volvieron hacia los guardaespaldas, listos para intervenir, como para ahuyentar a este inesperado extraño. Se podía sentir la ira colectiva hirviendo, amenazante. Pero en medio de esta tormenta de juicios, una mano se alzó lentamente y se posó con autoridad sobre el brazo de uno de los familiares que estaba a punto de ordenarle a Ope que se marchara. Todos se quedaron paralizados al instante. Fue Richard Holloway. Por primera vez en días, desde que el dolor le había sellado los labios y cegado los ojos, sus ojos se iluminaron. Ya no era el magnate cerrado e impenetrable. Era un padre devastado, pero despertado por una chispa de esperanza, por pequeña que fuera. Con voz profunda y apagada, casi ahogada por la emoción, preguntó. Repite lo que acabas de decir. Un silencio denso se apoderó del cementerio.
Nadie se atrevía a hablar. Todas las miradas se posaron en la joven, una frágil silueta entre los oscuros trajes. La esperanza se encontró con la mirada del multimillonario, y sin temblar, respondió con una voz suave pero firme, llena de una sinceridad abrumadora. Sé que esto es una locura, señor. Ella respiró profundamente, como si estuviera reuniendo todo su coraje, pero a veces tenemos que escuchar lo que va más allá de la razón. Lo que no se puede explicar, lo que el dolor y el miedo nos impiden ver. Hizo una pausa, mirando a su alrededor, tratando de tocar cada alma presente. No soy doctora ni sacerdotisa. No tengo milagros ni magia. Solo soy alguien que habla con quienes ya nadie escucha. Aquellos que se han ido, pero cuya voz nunca se apaga del todo. Solo puedo intentarlo. Por ella. Y por ti. Una exclamación de asombro recorrió a la multitud. La indignación se había desvanecido, reemplazada por asombro mezclado con respeto. Algo indefinible flotaba en el aire. Una energía frágil pero palpable. Richard, preocupado y con los ojos llorosos, no respondió. Tampoco la expulsó. Sintió que, en ese momento suspendido, esa joven muchacha quizá encarnaba la única oportunidad de escuchar aquello que él ya no se había atrevido a escuchar, la voz de Emily. Los días posteriores al incidente del cementerio fueron un torbellino mediático. Los canales de noticias competían por obtener imágenes del ataúd blanco y del impasible multimillonario, en contraste con la joven de ropa rasgada y mirada penetrante. Los titulares aparecían en mayúsculas en todas las pantallas y periódicos. Una mujer sin hogar afirma que puede despertar a la hija de un multimillonario. Richard Holloway perdió la cabeza por el dolor. Milagro o impostura, la extraña historia de Esperanza, la niña de la calle. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de acalorados debates. Algunos se burlaban, otros acusaban, y unas pocas voces expresaron una mezcla de esperanza e incredulidad. Pero el caos mediático dejó poco espacio para la verdad, a menudo distorsionada por rumores y sensacionalismo. Sin embargo, lejos de los focos, en el silencio de su lujosa casa, Richard Holloway nunca dejó de pensar en Ope. Su rostro, su mirada, esa voz que se había atrevido a romper el silencio del dolor. Quería saber. Comprender. Tenía que comprender. Entonces inició una investigación discreta, lejos de cámaras y periodistas. Pidió a sus asistentes que desenterraran el pasado de la misteriosa joven. Lo que descubrieron lo cambió todo. Ope no era una charlatana. Ni una mentirosa que buscaba lucrarse con el dolor de un hombre. Nació en un barrio pobre, abandonada casi desde la infancia. Su madre, una enfermera devota, había sido olvidada, víctima de una sobredosis cuando Ope tenía solo 10 años. Desde entonces, la calle se había convertido en su hogar, sus únicos compañeros eran las estrellas y el frío de las noches urbanas. Ope sobrevivió cantando en las estaciones de metro, su voz cristalina contrastaba con la gris ciudad. Leía los nombres en las lápidas de los cementerios por los que pasaba, murmurando oraciones por las almas solitarias. Hablaba con los muertos, decía, no para molestarlos, sino para sentirse menos sola en un mundo que la había olvidado. Pero más que eso, pasaba las noches en un hospicio en desuso, abandonada entre zarzas y silencio. Según los vecinos, el lugar estaba embrujado, habitado por los espíritus de niños moribundos. Algunos afirmaban haber visto a Ope hablando con estas presencias invisibles, como si tuviera una conexión misteriosa con ellas. Intrigado y conmocionado, Richard tomó una decisión que nunca hubiera imaginado, fue a verla él mismo. Pero no se presentó como un empresario imponente. La encontró en un parque, sentada en un banco desgastado, vestida con sencillez, sin escolta ni seguridad. Simplemente un hombre destrozado, buscando respuestas. Se sentó a su lado y, tras un silencio lleno de 1000 emociones, le preguntó la pregunta que tenía en mente. ¿Qué quieres, Ope? ¿Dinero? ¿Una casa? Ella levantó la vista, con la mirada clara, y lentamente sacudió la cabeza. Solo escucha. Déjame intentar hablar con él. Intentar hablar con él, repitió, sorprendido. Sí, señor. Para hablar con Emily. Para que sepa que no está sola. Que su voz sigue importando, aunque nadie la escuche. Este simple intercambio marcó el inicio de un camino inesperado, donde la esperanza y el dolor se mezclaron en un frágil equilibrio.
Una semana después, en la amplia y silenciosa casa de Richard Holloway, una puerta que no se había abierto en meses crujió suavemente. Era la habitación de Emily. Una habitación congelada en el tiempo, como un santuario donde el recuerdo se negaba a desvanecerse. Las paredes, pintadas de un azul suave, aún conservaban rastros de dibujos infantiles, soles sonrientes, árboles multicolores, estrellas fugaces. Los peluches estaban sobre la cama, cuidadosamente colocados, como si la niña fuera a regresar en cualquier momento. La ropa estaba cuidadosamente doblada sobre la cómoda, esperando un regreso que nunca llegaría. Hope entró sola, con pasos suaves sobre la gruesa alfombra. No habló, no hizo ruido. Había una especie de respeto profundo, casi sagrado, en su andar, como si entrara en un lugar que el dolor había santificado. Se sentó en el borde de la cama, cruzó las manos sobre el regazo y cerró los ojos. Un silencio denso, casi palpable, se cernía sobre las paredes. Entonces, con voz suave pero clara, empezó a hablar. No a Richard, que se había quedado discretamente en el pasillo, sino a Emily. A la niña que ya no estaba, pero cuya presencia aún llenaba cada rincón. Ella habló durante horas. Habló de lo que era pasar frío al caer la noche en las calles oscuras, sin otro refugio que una caja de cartón o un banco del metro. Describió el miedo gélido a la soledad, el viento cortante y el hambre que roe el estómago. Habló del inmenso dolor de perder a un ser querido, de la madre que nunca volverá. Pero también habló de esperanza. De la mano invisible de un ser querido que la sostiene, incluso cuando su cuerpo ya no la siente. De la frágil luz que puede brillar en la oscuridad más profunda. De la fuerza que a veces encontramos en lo más profundo de nosotros mismos, cuando creemos que todo está perdido. En el silencio inquietante, Richard escuchaba desde el pasillo. Cada palabra parecía atravesar la puerta y tocar algo en su interior, algo que no había conocido en mucho tiempo: paz. No fue un milagro. No fue una resurrección. Sino una luz suave y discreta que se posó sobre su corazón roto. Como si, a través de las palabras de Hope, Emily hubiera podido despedirse de ella. En los días siguientes, Richard le ofreció a Hope un lugar donde vivir. No como un simple acto de caridad, sino como un gesto de profunda gratitud, fruto del respeto mutuo. Hope, a pesar de su gratitud, rechazó cortésmente la oferta de Richard de una prestigiosa escuela privada. Tenía otros sueños. Quería ayudar a niños como ella. Aquellos que, perdidos, destrozados, abandonados, no encontraban voz. Richard escuchó su deseo y compró un antiguo orfanato en las afueras de la ciudad. Lo renovó por completo, añadiendo acogedoras habitaciones, aulas, áreas de juego y jardines. La esperanza le dio nombre a este lugar, la voz del silencio. El orfanato abrió sus puertas a niños indocumentados, sin familia, sin esperanza. Niños cuyas vidas parecían escritas con tinta invisible, pero que encontraron allí refugio, una luz. Cada noche, la esperanza pasaba por las habitaciones, suavemente, como una luz nocturna viviente. Ella susurró al oído de los pequeños como ella. Estás vivo. Tienes derecho a existir. Te estoy escuchando. Y en estas palabras, a menudo las más simples, residía un poder capaz de despertar las almas dormidas. Un año después, en el cumpleaños de Emily, el parque central de la ciudad se transformó. Este lugar común y a menudo silencioso ahora vibraba con una energía singular. Más de 100 niños, con rostros marcados por el dolor, la divagación, pero también por una esperanza renovada, se habían reunido bajo un cielo despejado, suavemente iluminado por la luz dorada del sol poniente. A su alrededor había familias, voluntarios, vecinos curiosos y, por supuesto, Richard Holloway, cuyo traje negro contrastaba con la sencilla vestimenta de los niños. Sus ojos, habitualmente duros y fríos, esta vez estaban húmedos, brillando con una emoción que ya no intentaba ocultar. En el centro de la reunión, Hope permanecía de pie sobre una plataforma improvisada, sosteniendo un viejo cuaderno encuadernado, lleno de notas manuscritas. Respiró hondo antes de empezar a leer, su voz clara, llevada por el viento que acariciaba suavemente las hojas de los árboles. Para ti, Emily, y para todos aquellos a quienes la vida se llevó demasiado pronto, comenzó. Leyó un poema que había escrito, un vibrante homenaje al amor, a la pérdida y, sobre todo, a la memoria viva que une a los vivos y a los ausentes.
Las palabras hablaban de la ausencia como un vínculo invisible, una luz que nunca se apaga, ni siquiera en la noche más oscura. Luego, al final de su lectura, se dirigió directamente a Richard, repitiendo la frase que había conmovido tantos corazones. «Señor, ¿puedo despertar a su hija muerta?». Siguió un silencio respetuoso, como una ola de calma que atravesara la multitud. Entonces Ope añadió, con voz suave pero decidida. «Tal vez no sea la muerte lo que necesitamos despertar, sino la vida que hemos olvidado». En ese preciso instante, cada persona sostenía una linterna de papel fino. Cada linterna tenía escrita una palabra o un nombre, un recuerdo, un mensaje, una oración por un ser querido que está en el más allá. A la señal de Ope, los niños alzaron sus linternas y las lanzaron suavemente al cielo. Las luces flotaron, parpadearon y luego se elevaron hasta desaparecer en la inmensidad estrellada. Richard observó este ballet silencioso, con el corazón apesadumbrado, mientras las lágrimas rodaban suavemente por sus mejillas. Comprendió entonces que, gracias a la esperanza, gracias a estos niños, había despertado mucho más que un recuerdo. Había despertado la esperanza, la vida, el amor. En este cielo iluminado por cientos de pequeñas llamas, finalmente encontró una forma de paz.